Muy bien. Entonces, aquí en la radio ya no hay inconvenientes. Si hay algún inconveniente, por favor, ustedes me hacen saber al número de la radio 0974-162-303, que es el WhatsApp de la radio, ¿sí? Y también a los que van a ir ingresando, porque ustedes saben que esta es una clase abierta de manera no presencial, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Y hay algunos alumnos que van a hacerlo de manera directa en la plataforma Zoom y otros van a seguir la transmisión a través de Radio Marangato. Bueno, entonces hoy estamos llegando a la última clase, como les decía, de nuestro curso de Historia Primigenia, que va desde los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Hoy vamos a estar centrándonos principalmente en los capítulos 10 y 11. Así que vamos a estar, como les decía, en la última clase de de nuestro curso, de nuestro módulo. Voy a subir un poquito más el volumen aquí. Bueno, vamos a hacer una introducción de lo que hoy vamos a hablar. La lección 4 de la historia primigenia se llama Dirección Correcta. ¿De qué se trata a qué nos referimos cuando hablamos de dirección correcta? ¿Alguna vez les ha pasado que estaban en una parada de colectivo, ¿m? con el tiempo justo para llegar a su destino y subimos al primer bus que llega con la esperanza que nos lleve a ese lugar? A mí me pasó en algún momento cuando recién me mudé a Villa Lisa, la ciudad de Villa Lisa. eh, mm, Tomé un colectivo, un bus, que pensé que me llevaba a la ciudad de Villa Lisa, pero terminé parando en la ciudad de Ñemby. Era otra ciudad al lado de Villa Lisa, pero terminé llegando al centro de Ñemby. Y como yo no conocía mucho esta zona, me sentí completamente perdido. ¿M? Pero a veces suele pasar de que subimos en el colectivo equivocado y después de unos minutos nos damos cuenta de que estamos yendo en la dirección contraria. ¿M? Así que no importa cuán rápido viaje el colectivo, si te subiste o si vas en dirección contraria, vas al lugar equivocado. ¿M? Esta imagen nos sirve para ilustrar la vida espiritual. A veces nos sentimos eh, activos, comprometidos, incluso muy animados, motivados, pero si no estamos caminando en la dirección que Dios trazó, todo el esfuerzo, todo ese compromiso, toda esa motivación nos lleva lejos de su propósito. Entonces, en esta lección vamos a ver cómo Moisés enseñó a Israel, porque Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Por supuesto incluye Génesis y el pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, cómo Moisés enseñó a Israel y también nos enseña a nosotros que es mejor ajustar el rumbo y seguir el camino del Señor, aunque eso implique esperar, obedecer o tomar decisiones difíciles. Queridos hermanos, al igual que Israel en el desierto, nosotros también enfrentamos decisiones diarias que nos obligan a preguntarnos, ¿estamos yendo en la dirección que Dios quiere para nuestras vidas? A veces seguir ese camino no será lo más cómodo, ni lo más atractivo, ni lo más lógico muchas veces desde una perspectiva o razonamiento humano. Pero si Dios lo ha trazado, ese es el rumbo correcto. Nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo no es simplemente avanzar, sino también asegurarnos de que estamos caminando bajo su guía, confiando en su fidelidad, aunque el camino parezca incierto. Entonces, al estudiar la porción de Génesis que hoy vamos a estudiar, y me enfoco en el capítulo 6 versículo 9 al 11 capítulo 11 versículo 9, vamos a ver que esta dirección que Dios traza para su pueblo no
está exenta de problemas, desafíos. Va a haber juicio, como por ejemplo el diluvio, conflictos como los que marcaron el nuevo orden, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata este nuevo orden, ¿sí? Y momentos de dispersión como en la Torre de Babel. Sin embargo, si caminamos en fidelidad, esa dirección nos llevará como a Noé y como a Israel a la victoria que solo Dios puede garantizar. Moisés no escribe esto solo para narrar una historia, sino para mostrarnos que la obediencia confiada es el camino seguro hacia la bendición duradera. ¿Está bien? Entonces, vayamos avanzando. Esto fue la introducción a nuestra clase de hoy. Los que están siguiendo por Zoom van a ver entonces las imágenes que voy mostrando, ¿sí? Para los que siguen de manera audible, ¿sí? A través de la radio y de la transmisión de Radio Marangatú, en este punto quisiera centrarme en la estructura literaria de Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 9. Y yo espero que ustedes puedan, por favor, tener sus Biblias ahí ya listos para ver estos pasajes. ¿Está bien? En el versículo, perdón, en el capítulo 6, versículo 9 al capítulo 9, versículo 17, la Biblia relata el rescate mediante el diluvio. ¿Cómo podemos nosotros decir que es un rescate si murió mucha gente? Bueno, vemos nosotros un pacto inicial. Génesis capítulo 6, versículo 9 al versículo 22. En este pacto inicial es una iniciativa de parte de Dios al escoger a Noé, el justo, dice la palabra del Señor, y establece con él un pacto de rescate. Esto podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 18, ¿sí? Donde Dios hace un pacto con Noé y también con su familia, con sus hijos. Porque cuando Dios hace un pacto, incluye a la familia de aquel que es representante del pacto. ¿Sí? Luego vemos en el capítulo 7, ¿sí? Nos centramos en nuestras Biblias, en el capítulo 7, versículos 1 al 16, el escape del diluvio. O sea, Noé entra en el arca con su familia y los animales. Acuérdense de que el diluvio es un juicio, ¿sí? De parte de Dios hacia la humanidad. Y Noé es rescatado junto con su familia. ¿Mm? Entonces vemos aquí un punto de giro. El juicio que cuesta la vida de toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia, comienza a revertirse. Esto vemos en el capítulo 8, versículo 1. El juicio se revierte. ¿Por qué? Porque el Señor salva a Noé y a su familia y de esa manera salva a la humanidad en Noé, ¿m? Para que la humanidad no se pierda totalmente. En el capítulo 8, versículos 6 al 19, vemos la salida a tierra seca. ¿M? Esta es la estructura literaria. Noé espera el mandato de salir y luego Dios lo guía. ¿Sí? Luego en el capítulo 8, versículo 20 al capítulo 9, versículo 17, vemos un pacto perenne, ¿sí? Dios hace un nuevo pacto universal con Noé y lo sella con el arco iris. ¿Mm? El arco iris es la señal de ese pacto, ¿ok? Bueno, en medio de un mundo corrompido, vamos a enfocarnos otra vez en Génesis capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 al 22, donde vemos el pacto inicial. En medio de un mundo corrompido como en el tiempo de Noé, violento, Dios escoge a Noé, donde dice que era un hombre justo que caminaba con él. Esto vemos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Esta elección no solo fue para preservarlo del juicio,
sino para comenzar con él un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquí vemos, por eso le damos el sentido de rescate. En Génesis capítulo 6, versículo 18, Dios establece un pacto con Noé. ¿Qué dice? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este pacto incluye a toda la familia de Noé y también anticipa que la salvación vendría por medio de una relación pactual con Dios. Pactual de la palabra pacto, que es una constante en todas las escrituras. Esta relación pactual vemos nosotros ya desde Adán, Noé, Abraham, Moisés también, David y Jesús mismo, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy también con nosotros en el nuevo pacto, nosotros incluidos en Cristo. ¿Está bien? Entonces, Noé como cabeza de su familia representa a aquellos que son salvados no por mérito, sino por gracia, mediante la fidelidad a Dios. El arca es señal de ese pacto. Es el refugio frente al juicio. ¿Mm? Acuérdense muy bien de esta frase. El arca es señal de ese pacto porque es el refugio frente al juicio inminente y el juicio presente en el caso de Noé ya con su familia dentro del arca. Pero también es un símbolo de la misericordia divina y del nuevo comienzo. Acuérdense de esta idea, por favor. Ahora, vemos nosotros el escape del diluvio en el capítulo 7, versículos 1 al 16. Dios, en su fidelidad al pacto que hace, ordena a Noé entrar en el arca con su familia y con los animales, tal como se lo había indicado. La obediencia exacta de Noé se destaca en esta sección. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Mm? Hay un pacto, hay una demostración de misericordia, de benevolencia de parte de Dios hacia Noé y su familia, pero también hay un requerimiento de lealtad de parte de Dios, perdón, de parte de Noé, ¿sí? Hacia Dios. Noé tiene requerimientos, responsabilidades, él junto con su familia, de ser leales a Dios y así responder a esa benevolencia de Dios. ¿Mm? El juicio está por comenzar, pero los que confían en Dios ya están protegidos. Este momento marca el paso de la advertencia al cumplimiento. Las puertas se cierran y afuera, ¿qué pasa? Comienza el juicio. Empiezan a caer las aguas del cielo, empiezan a brotar aguas de debajo de la tierra y toda la tierra se inunda de agua. El juicio de Dios. Esta escena es una poderosa imagen de cómo la obediencia y la fe en las promesas de Dios son el camino al rescate en medio del juicio. Ahora, centrémonos en el capítulo 7, versículo 17 al capítulo 8, versículo 5, donde dice la palabra del Señor de que Dios se acuerda de Noé. ¿Sí? Esta sección marca el punto de inflexión de la narrativa. Aquí cambia el tono. Tras el juicio devastador del diluvio, Génesis 8, capítulo 1 declara una frase cargada de esperanza. ¿Cuál es esa frase? Y se acordó Dios de Noé. ¿Mm? Qué lindo, hermano. Esta expresión no implica que Dios se hubiera olvidado de él. ¿Está bien? Un momentito, por favor. Ok, ahí está. Decía, esta expresión no implica que Dios se hubiese olvidado de él, sino que llegó el momento de actuar conforme a su pacto. ¿Mm? Es un recordatorio poderoso del carácter fiel y misericordioso de Dios. En respuesta a ese recuerdo activo, Dios hace soplar un viento sobre la tierra y las aguas comienzan a disminuir. Ese viento en hebreo es ruaj, ¿sí? El viento, ruaj. Este ruaj, este viento, es símbolo de la renovación
y la nueva creación, como en Génesis capítulo 1, versículo 2. Así, este pasaje no solo anuncia el fin del juicio, sino el inicio de un nuevo mundo que nace por la gracia de Dios y la perseverancia de los fieles. Luego, en la sección que está en el capítulo 8, versículo 6 al versículo 19, vemos nosotros la salida de Noé, de todos los que estaban dentro del arca a la tierra seca. Después de meses en el arca, Noé no toma decisiones apresuradas. Ojo, Noé no toma decisiones apresuradas. Aunque las aguas han retrocedido, él espera pacientemente la instrucción de Dios para salir primero. ¿Mm? Envía, dice, un cuervo y luego una paloma para observar las condiciones, pero no se mueve hasta que Dios le da la orden. Esta obediencia muestra la disposición de Noé a vivir guiado por la voz de Dios y no por sus impulsos. ¿Se entiende, hermano? Yo quiero que usted vaya escuchando, vaya viendo lo que estamos hablando y vaya personalizando, vaya trayendo esas palabras también a su vida, produzca una reflexión profunda y haya un cambio, ¿sí? Una edificación para usted. Esta obediencia, decía, muestra la disposición de Noé a vivir guiado por la voz de Dios y no por sus impulsos. Finalmente, cuando Dios habla, Noé y su familia salen y pisan tierra firme, que esto significa un nuevo comienzo. ¿Mm? Toda la maldad, todos los hombres malos, las mujeres malas, habían sido sepultados en el diluvio. Habían muerto en el diluvio. Dios había enviado un juicio a toda la tierra, a toda la humanidad. ¿Mm? Cuando Noé sale del arca junto con su familia, eso representa un nuevo comienzo. Entonces, esto resalta que salir al mundo renovado también requiere fe y también requiere sumisión, porque el mismo Dios que protege durante el juicio es quien marca también el ritmo de la restauración. Mis hermanos queridos, restaurar el corazón no sucede de la noche a la mañana. ¿Mm? eh, Lidiar, solucionar, restaurar esas consecuencias negativas y difíciles de nuestra vida, no sucede de la noche a la mañana. ¿Mm? Esto lleva tiempo. Y luego, si nos enfocamos, o sea, enfoquémonos por favor en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20 y al capítulo 9, versículo 17, vemos que hay un pacto perenne, ¿sí? O sea, después de salir del arca, lo primero que hace Noé es construir un arca, perdón, construir un altar. Digo bien, lo primero que hace Noé al salir del arca es construir un altar y ofrecer sacrificio a Dios, lo cual indica su gratitud y su reverencia a Dios. En respuesta, Dios establece un pacto perenne, ¿sí? No solo con Noé, sino con toda la creación. Esto vemos en Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. Este pacto, mis hermanos, es universal, incluye a toda criatura viviente y a la tierra misma. Dice, Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio y sella este compromiso con una señal visible, que es el arco iris. Esta alianza refleja la misericordia de Dios sobre un mundo que aún permanece caído, pero que vive bajo la paciencia divina. El arco en las nubes tradicionalmente es un arma de guerra, ahora apunta hacia el cielo como símbolo de paz. Este pacto, mis hermanos, ya vemos en este momento de las escrituras, apunta, anticipa la obra de Cristo, quien también sella con su sangre un pacto eterno de reconciliación entre Dios y el mundo. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver nosotros la estructura literaria de Génesis capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 9 también. ¿Está bien? Sigamos con la estructura literaria.
Enfoquémonos ahora desde el capítulo 9 versículo 18 al capítulo 11 versículo 9. ¿Sí? Génesis 9 18. Aquí vemos nosotros un nuevo orden en la creación. ¿Sí? Un nuevo orden. ¿Está bien? ¿En qué sentido? Los hijos de Noé. ¿Mm? Este enfoque está, eh, o sea, aquí es donde se relata la maldición de Canaán, ¿sí? El hijo de Noé. La maldición sobre Canaán, porque Canaán, ¿que hace? Se burla de su padre, le falta el respeto de una manera muy grave. La Biblia no habla de cuál fue esa ofensa, pero se trata de un momento de vulnerabilidad de Noé, donde él había, dice, plantado una viña, había cosechado uvas, hizo vino, y de tan feliz que estaba, parece, él tomó tanto vino que se quedó, emborrachó y quedó completamente inconsciente, y en su borrachera, en su embriaguez, él probablemente quedó completamente desnudo. ¿M? Y Canaán, lo que podemos entender de ese relato bíblico es que ve la desnudez de su padre y se burla. Eh, Algunos teólogos dicen que probablemente Canaán llegó a abusar de su papá, ¿eh? O llegó a faltarle el respeto. Lo que sí sabemos es que fue una falta de respeto gravísima lo que hizo Canaán, y luego va y le cuenta a sus hermanos, ¿verdad? Y sus hermanos, al ver la desnudez de su papá, lo que hacen es ponerse de espaldas, o sea, no ven la desnudez de su papá, pero al ver que su padre está en una situación de mucha vulnerabilidad, ellos se ponen de espaldas y empiezan y de hombro a hombro cruzan una sábana y caminan hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, y al llegar a su padre, sin ver a su padre, ellos le tapan con esa sábana y tapan justamente la vergüenza de su padre. Ahora, cuando Noé se llega a enterar de lo que sucedió, Noé maldice a su hijo Canaán con una maldición terrible, ¿verdad? Entonces, eso es en pocas palabras lo que sucede. Yo les invito a leer a ustedes Génesis 9:24, perdón, Génesis 9:18 al capítulo 10 versículo 32. Pero Noé tiene dos hijos más, Sem y Jafet. Sem y Jafet reciben la bendición de Noé, mientras que Canaán recibe la maldición de Noé. ¿Sí? Este episodio es clave para entender la configuración espiritual y también territorial del mundo después del diluvio. O sea, entender la configuración espiritual y también la distribución territorial de ese nuevo orden. Noé, al despertar de su embriaguez, como les decía, declara una triple maldición sobre Canaán, hijo de Cam, mientras pronuncia bendiciones sobre Sem y Jafet. Esto establece un patrón profético, mis hermanos. Canaán será siervo de sus hermanos, mientras que Sem será bendecido por Jehová y Jafet será engrandecido y habitará bajo la cobertura de Sem. ¿Está bien? O sea, Jafet será bendecido por la bendición de Sem, pero Canaán será siervo de sus hermanos. ¿Está bien? Esa es una maldición que Noé hace y que establece las profecías hacia sus hijos y hacia su descendencia, la descendencia de sus hijos. ¿Ok? Esta distinción no es arbitraria, sino que anticipa la historia de redención de Israel. Israel es descendiente de Sem, el hijo de Noé, y él es el que tiene autoridad espiritual sobre los cananeos y por extensión sobre las naciones gentiles que son los descendientes de Jafet. ¿Está bien? Y Jafet, ustedes saben que en el Nuevo Testamento los gentiles se, eh, se me fue la palabra, se incorporan, eh, se injertan, ahí está, se injertan al pueblo de Dios. ¿Está bien?
Moisés entonces utiliza esta narrativa para legitimizar la conquista de Canaán por parte de Israel. Acuérdense que cuando Moisés escribe esta porción de la palabra del Señor, Israel estaba camino al desierto, o sea, en el desierto camino a Canaán, la tierra prometida. Entonces, Moisés lo que está diciendo es legitimar esa conquista de Canaán por parte de Israel. Le está diciendo, esto estaba ya profetizado. Noé, o sea, Dios a través de Noé, ya predijo que Sem debería gobernar sobre Canaán, ¿sí? Y Canaán sería el siervo de Sem. O sea, lo que le está diciendo a los israelitas en ese momento es, vamos a tomar lo que es nuestro y lo que Dios ya nos ha dado luego de ese diluvio. En ese nuevo orden mundial, los cananitas eran siervos de Sem, ¿sí? Que justamente Sem son los israelitas, y ellos debían ir a reclamar, a tomar lo que era suyo. ¿Se entiende? Entonces les muestra como parte del rumbo correcto que Dios había establecido desde el principio. Moisés le está mostrando el rumbo correcto. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo correcto, esta es la voluntad de Dios. Recuérdense de la ilustración que dimos al principio, ¿sí? Si tomamos un colectivo equivocado, no importa qué tan rápido se vaya, no importa qué tan cómodo estemos, no importa qué tan activos estemos, si se va en la dirección equivocada, nos estamos perdiendo. Por eso es importante que nosotros sepamos hacia dónde debemos ir y tengamos un rumbo correcto. Eso es lo que Moisés le está manifestando al pueblo de Israel. Este es el camino correcto. No tomemos direcciones equivocadas. Ahora, me gustaría hablar acerca de este punto de la distribución geográfica de los descendientes de Noé, para que no cause dudas. Me gustaría extenderme un poco más. ¿Está bien? Acuérdense que estamos hablando de este nuevo orden luego del diluvio. Si podemos ubicarnos, por favor, en ese momento, imaginariamente, ¿verdad? En ese momento en el que Noé, junto con sus hijos, descendieron del arca, ¿sí? Tierra seca, ellos se están estableciendo, están extendiendo su familia. Noé ya plantó la viña, ¿sí? Ya tomó de la cosecha de su viña, ¿m? Se emborrachó, pasó vergüenza, Cam se burló y luego recibió la maldición de su padre y Sem y Jafet la bendición de su padre. ¿Está bien? Ahora veamos un poco la distribución geográfica de los descendientes de Noé. En Génesis capítulo 10, Moisés traza una tabla de naciones a partir de los tres hijos de Sem, Cam y Jafet. Acuérdense de que después del diluvio eran los únicos seres humanos en la tierra. No habían otros. ¿M? Eran los únicos seres humanos en la tierra. No habían otros. Eran Noé, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Era bastante corto. El nuevo comienzo, el nuevo orden. Este listado, aunque es selectivo, establece un mapa teológico que ubica a los pueblos según sus características y relaciones. ¿A qué nos referimos? Los jafetitas, los hijos de Jafet, se ubicaron en regiones del norte y occidente, ¿sí? Los camitas, descendientes de Cam, incluyendo a Canaán, se asentaron en zonas del sur y occidente, especialmente en el área que más tarde ocuparía Israel. ¿Por qué? Porque era la tierra prometida. Los semitas habitaron la región del cercano oriente, incluyendo los futuros israelitas. Esta distribución no es solo geográfica, sino teológica. Establece los fundamentos del conflicto entre el pueblo de Dios, entre Sem y los cananeos, los semitas, por eso a los israelitas también se les llama semitas, ¿sí? Y los cananeos, que son los descendientes de Cam. Siempre va a haber un conflicto entre ellos y lo es hasta hoy en día. Esto anticipa la historia redentora que culminará en la inclusión de todos los pueblos bajo la bendición prometida.
Bueno, veamos entonces ahora, el, luego de ver la distribución geográfica de los descendientes de Noé, em, bueno, tengo aquí un artículo que preparé también para ustedes acerca, bueno, vamos a hacerlo como como un apéndice de esta clase. ¿M? Los que quieran ver al final las regiones donde se ubicaron los descendientes de Sem, Cam y Jafet, por favor quédense para después de la clase. Entonces vamos a estar haciendo como un apéndice rápidamente porque no quiero sacarle mucho tiempo. Bueno, veamos ahora la preparación, ¿sí? Porque eso también nos relata la palabra de Dios, para el conflicto entre Sem, Israel y Canaán. Estamos hablando del nuevo orden. Por favor, acuérdense, la humanidad se está extendiendo en ese nuevo comienzo. Esta narrativa no solo establece, esto vemos también en Génesis capítulo 10. Esta narrativa no solo establece genealogías, sino que también configura un trasfondo teológico y profético para la historia futura de Israel. Al centrar la maldición sobre Canaán y no directamente sobre Can, ¿sí? Moisés enfoca la atención de su audiencia en el conflicto inminente con los cananeos. ¿Por qué? Porque cuando Israel pasara a la tierra prometida o a Canaán, iba a haber un conflicto, ¿sí? O sea, ese conflicto que hubo durante cientos y cientos de años, que Israel luego, o sea, es como decir que tiene una pausa. ¿Por qué? Porque Israel está esclavizado en Egipto. Luego Israel vuelve a encontrarse con ese conflicto de siempre entre los semitas y los cananitas. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando va a tomar la tierra prometida. Entonces, la identificación de Israel con Sem refuerza su legitimidad como pueblo escogido por Dios para heredar la tierra y anticipa la conquista como cumplimiento del plan divino. ¿De dónde viene ese plan divino? Desde las profecías de Noé hacia sus hijos. ¿Mm? Noé maldijo a Cam y bendijo a Sem principalmente y también a Jafet. Entonces, como si fuera que Moisés le está diciendo, gente, esto ya estaba anticipado. Ellos, siempre hubo este conflicto entre los semitas y los cananitas. Nosotros contra la descendencia de Cam, ¿verdad? Entonces, les muestra Moisés a Israel de que eso forma parte del plan divino y deben seguir el rumbo que Dios les trazó, porque ese es el plan de Dios. Entonces, Moisés está preparando al pueblo no solo para entrar a Canaán, sino para entender que esa acción forma parte de un conflicto espiritual mayor entre la fidelidad al pacto que representa Sem y la rebelión contra Dios que representa Canaán. ¿Está bien? Ahora, enfoquemos nuestra mirada en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, porque aquí es donde, eh, digamos, se termina ese nuevo orden, o sea, ese periodo. No sabemos cuántos años pasaron desde que la familia de Noé baja del arca hasta la torre de Babel. ¿Mm? Pero Moisés va relatando esto de manera intencional, inspirado por el Espíritu Santo, de manera intencional, para decirles, enseñarles algo importante al pueblo de Israel. Enseguida vamos a ver el significado para Israel. Pero cuando hablamos de la derrota de Babel, estamos hablando del orgullo humano y del deseo de fama de los seres humanos. Los habitantes de Babel expresan su deseo de construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo, no para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre, dice Génesis capítulo 11, versículo 4. ¿Qué significa que querían hacerse un nombre?
Significa que ellos, o sea, esto revela la motivación del corazón humano caído. Ellos querían autoglorificarse y querían completa autonomía espiritual. No querían depender de ningún Dios. Habían quitado a Dios, se habían olvidado, no lo habían conocido ni reconocido en ningún momento. Era una vida completamente apartada de Dios. Y por eso ellos, sintiéndose autosuficientes, la humanidad de ese entonces se pone un plan en conjunto. ¿Se entiende? Ahora, vemos nosotros, mis hermanos, cómo esta situación del pecado se va de mal en peor. Porque nosotros podemos decir, ah, bueno, ya la humanidad, o sea, era un nuevo comienzo, la humanidad había sido limpiada, Noé es justo, ¿sí? Su familia son los únicos que, que son salvados y decimos, ah, bueno, empecemos de cero, ahora tenemos que hacer bien las cosas. Pero ahí nos damos cuenta, mis hermanos, de que eh, ese nuevo comienzo, si no está el Señor, si no está fundamentado en una fe espiritual a Dios, no sirve de nada, porque la maldad está arraigado en el corazón humano. Por más de que Dios envíe otra vez un diluvio hoy en día y quede un ser humano vivo, ese ser humano, por más de que represente el nuevo comienzo, bueno, este hombre y mujer, podríamos decirlo, para que haya reproducción, no va a eh, exterminar el pecado, no va a eliminar el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado está arraigado en el corazón del hombre. No hay nuevos comienzos fuera de Cristo. Amén. Entonces vemos nosotros en la Torre de Babel de que este efecto del pecado, que se ve muy claramente en Jafet y luego en todas las generaciones, llegando al punto de Babel, una humanidad completamente separada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que quiere independizarse completamente y se siente poderosa, quiere ser como Dios, esa es la frase, ¿sí? Porque esto es el mismo impulso que llevó al pecado original en Edén. Querían ser como Dios. Esa fue la tentación que les hizo el diablo. Se le abrirán los ojos y serán como Dios. Y Adán y Eva cayeron en esa tentación. Lo mismo sucedió en Babel. Una caída en ese pecado. Ya estaban de mal en peor, ¿verdad? Babel representa el intento colectivo de la humanidad por alcanzar el cielo con sus propios medios. Quieren construirse la seguridad sin Dios y establecer un legado sin obediencia a Dios. Esta actitud es el inicio de una cultura que exalta el éxito humano por encima de la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? El Señor interviene. Enfoquémonos en el capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. ¿Qué es lo que hace Dios? Confunde las lenguas y los dispersa. En respuesta al orgullo colectivo de Babel, Dios decide descender y actuar directamente. Dice, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Mm? Lo que revela tanto la ironía como la autoridad divina. ¿Por qué? Los hombres querían subir al cielo, pero Dios es quien desciende para juzgar. Al confundir su lenguaje, Dios frustra su proyecto y los dispersa por toda la tierra. Este acto, mis queridos hermanos, no solo desmantela la ciudad, sino que también limita el poder humano desprovisto de obediencia. La dispersión, mi hermano, que ocurrió ahí, no es solamente un castigo, sino una corrección del rumbo. Acuérdense, de esto se trata la lección de hoy. Corregir el rumbo. Obliga a la humanidad a cumplir el mandato original de llenar la tierra. Génesis 1:28. Todos estaban agrupados
en la gran ciudad de Babel y se fortalecían entre ellos y se ponían de acuerdo. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Independicémonos de Dios. Somos la humanidad, somos mejor que Dios, somos como dioses, decía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios ridiculiza la falsa grandeza de Babel. Y al ridiculizar la falsa grandeza de la humanidad de Babel, exalta su soberanía. ¿Sí? Como sabemos, el relato de la Torre de Babel termina no con la consolidación del proyecto humano. No es que ellos llegaron a realizar ese proyecto, sino se diluye. ¿Mm? Lo que parecía una hazaña monumental es desbaratada con una sola acción divina. El Señor no hace mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que hace? Confunde las lenguas. Él no envía rayos, Él no envía otro diluvio, Él no envía nada, sino que nada por el estilo, sino que solamente confunde las lenguas. Entonces Moisés, al escribir esto al pueblo de Israel en el Éxodo, deja en claro que toda pretensión humana de alcanzar el cielo sin Dios será frustrada. Es el mensaje de Babel. Mientras los hombres querían hacerse un nombre, Dios impone su voluntad con sencillez soberana. Así, mi hermano, este relato se convierte en una crítica al orgullo colectivo y una afirmación contundente de que solo Dios tiene el poder legítimo para gobernar y ser exaltado sobre la tierra. Amén. Entonces, aquí concluimos el análisis de la estructura literaria de Génesis. ¿Está bien? Ahora vayamos a qué significaba todo esto para, para Israel. ¿Sí? Ubiquémonos ahora en el momento en el que Israel está en el desierto, camino a la tierra prometida, y recibe estos escritos de parte de Moisés. ¿Qué es lo que entendía o debía entender un israelita que estaba en el Éxodo? ¿Mm? Vamos a ver entonces acerca del significado original para Israel. Moisés presenta a Noé como figura de sí mismo, ¿sí? Moisés está diciendo, así como Noé, yo también quiero guiarles a ustedes. Así como Noé fue escogido por Dios para salvar a su familia mediante el pacto, para guiarlos a través del juicio del diluvio y liderar la humanidad hacia un nuevo comienzo, Moisés también fue llamado para rescatar a Israel de la opresión en Egipto y a la vez conducirlos a través del juicio por el Mar Rojo, porque eso fue un juicio también, mi hermano. ¿Quiénes murieron en el juicio? Los egipcios, enemigos de Dios. ¿Quiénes fueron salvados en el Mar Rojo, en el juicio del Mar Rojo? Los que forman parte del pueblo de Dios, los que son descendientes de Sem, los que son el pueblo de Dios. Entonces, Moisés está tratando de hacer un paralelismo entre el relato del diluvio, del juicio y de ese nuevo orden del postdiluvio, hacerle entender de que deben corregir el rumbo de sus pensamientos, de sus actitudes y de sus acciones. ¿Mm? Este paralelismo, mis hermanos, no es accidental. Y vamos a ver la conexión ahora, porque si en este estudio nos damos cuenta de que hay muchísima similitud. Leyendo así rápidamente, vamos a ver de que son dos historias completamente diferentes y experiencias completamente diferentes. Pero en este estudio, mi hermano, vamos a ver, sin forzar la palabra de Dios, vamos a ver cuáles son esos paralelismos. ¿Está bien? Moisés entonces se ve reflejado en Noé y quiere que el pueblo también entienda que están viviendo una historia similar y que su fidelidad definirá su futuro, al igual que ocurrió con el justo Noé. Ahora, vamos a ver la conexión entre el diluvio y el éxodo. ¿Mm? Como primer punto,
Vemos nosotros violencia y opresión. ¿Dónde? En Egipto, ¿sí? Pero también vemos el rescate por juicio y agua. Esto vemos en Génesis capítulo 6, versículo 13, ¿sí? Lo que sucede antes del diluvio, la humanidad había llegado al colmo de la maldad y es también lo que se ve en Egipto. La humanidad había llegado al colmo de la maldad contra el pueblo de Dios. Tanto que Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo. Dice, ¿sí? Así como en los días de Noé, o sea, y vemos ese paralelismo que hay entre Génesis capítulo 6, versículo 13 y Éxodo capítulo 1, versículo 14. Así como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia y Dios trajo juicio a través del diluvio para salvar al justo. En la época del Éxodo, Egipto se había convertido en una tierra de opresión, donde el pueblo de Dios era maltratado y esclavizado. En ambos casos, Dios no dejó de dar respuesta. Dios intervino con poder, trajo juicio mediante el agua, el diluvio en un caso y el mar rojo en el otro caso. ¿Para qué? Para liberar a sus justos, a los suyos. Entonces, Moisés, al narrar ambos episodios, muestran un patrón divino. ¿Cuál? Dios no ignora la maldad, pero en medio del juicio salva a aquellos que caminan en obediencia. Entonces, esta conexión nos enseña, o sea, enseña al pueblo de Israel que su propia historia de liberación forma parte de un plan mayor, donde la justicia y la gracia de Dios, atributos de Dios, se manifiestan con fidelidad a lo largo del tiempo. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver otra similitud. El arca de Noé y la canasta de Moisés. Bueno, me van a decir, pastor, lo de Noé fue algo eh, grandioso. No podemos nosotros comparar la magnitud del arca con la canasta. Bueno, pero mis hermanos, hay un símbolo de salvación en esto. ¿Por qué? Porque la palabra para arca en el o sea, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, es la tebaj, ¿sí? Y la palabra para la canasta de Moisés también es tebaj. Hay una similitud en las palabras, ¿sí? La palabra se refiere al arca como tebaj y también se refiere a la canasta de Moisés, donde Moisés fue salvado, como tebaj también. Entonces, esta tebaj es símbolo de salvación. En hebreo, tanto el arca de Noé como la canasta en la que Moisés fue colocado se denominan tebaj. Este uso exclusivo del término en la escritura no es casualidad, mi hermano, sino una conexión teológica poderosa. Ambas tebaj o tebas son instrumentos de salvación en medio del juicio por el agua. Una para preservar la humanidad del diluvio y otra para rescatar al libertador de Israel del decreto de muerte del faraón. ¿Mm? Entonces, así Moisés está mostrando que Dios en diferentes momentos de la historia provee un medio de escape para preservar su plan redentor. Entonces, la Tebaj se convierte en un símbolo tangible de la gracia salvadora de Dios en medio del juicio. Y esto, mi hermano, apunta a la obra de Cristo como el único refugio seguro del juicio venidero. Ahí vemos otra conexión entre el diluvio y también el éxodo. Ahora, otra conexión están los pactos con Noé, ¿sí? Y también el pacto con Israel en el monte Sinaí. Tienen estructuras paralelas.
¿sí? Ambos pactos están marcadas por la iniciativa divina. El Señor es quien toma la iniciativa. Ambos pactos están sellados con señales visibles. En el diluvio, perdón, sí, con Noé, el arco iris, postdiluvio. Y en el Éxodo, las tablas de la ley. Son los símbolos del pacto que hace Dios con su pueblo. Y estos están dirigidos a establecer un orden nuevo basado en la relación con Dios. El pacto con Noé es universal, afecta a toda la humanidad, se extiende a toda la creación. Pero el pacto en Sinaí es particular. ¿Por qué? No está, eh, no está extendido a toda la creación, sino que está centrado en el pueblo de Israel como nación santa. Esa es una diferencia, pero la conexión sigue visible. Ambos comparten un propósito. ¿Cuál es ese? Preservar y guiar a la humanidad hacia la obediencia bajo el liderazgo de un mediador escogido. Entonces, Moisés desea que Israel vea su historia en el Éxodo y en el diluvio como una continuidad del plan de Dios revelado desde los días de Noé. ¿Sí? En otras palabras, Moisés le está diciendo a su pueblo, esto no es una improvisación de Dios, esto no es algo que nosotros definimos, no, esto es el plan de Dios cumpliéndose. El plan de Dios desde Noé cumpliéndose hasta hoy. Y como vimos en lecciones pasadas, este plan no solamente surge con Noé, sino que también ya surge en los primeros capítulos de Génesis, cuando el Señor ya dice la primera profecía mesiánica en Génesis capítulo 3 versículo 15, lo que en teología llamamos el protoevangelio, donde Dios mismo, Dios Padre, ya anticipa que vendrá un hijo de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. Habla también de un juicio y habla de un rescate, una salvación. Bueno, hermanos, ahora también vemos otra conexión. El juicio de agua y victoria divina y la garantía de fidelidad futura. Es decir, tanto el diluvio como en el cruce del Mar Rojo, el agua es el instrumento del juicio de Dios sobre los impíos. ¿Sí? ¿Quiénes murieron en el diluvio? Los incrédulos, los impíos. ¿Quiénes fueron salvados? Los escogidos de Dios. Noé, sus tres hijos y las esposas. ¿Mm? En el Mar Rojo, ¿quiénes murieron? Los egipcios, los impíos, los incrédulos. ¿Quiénes fueron salvados? Los escogidos de Dios, su pueblo. ¿Está bien? Entonces, el agua es el instrumento del juicio de Dios sobre los impíos y al mismo tiempo el medio de salvación para los justos. En ambos relatos, Dios muestra que no solo juzga, sino que también rescata a quienes caminan por él. Ya están viendo ustedes también la conexión entre el tiempo de Noé y el tiempo del Éxodo, pero también están viendo una conexión con las promesas futuras para el cristiano. En medio del juicio final, también los cristianos serán rescatados en Cristo. Enseguida vamos a ver esa conexión también. ¿Sí? Esta combinación de juicio y victoria se convierte en una garantía para el futuro de Israel. El Dios que juzga el pecado es también el que permanece fiel a su pacto. Al recordar estos hechos, o sea, Moisés, al recordarle estos hechos, Israel podía confiar, un israelita podía confiar en que Dios seguiría siendo justo y misericordioso en sus promesas, guiándolos a través del conflicto hacia la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, vimos la conexión entre el diluvio y el éxodo. Yo quiero que veamos
¿Qué significado tenía para Israel Canaán y la conquista de Canaán? ¿Sí? Recordemos que desde los días de Noé, Canaán es maldecido. Canaán, o sea, Cam, el hijo de Noé, es maldecido. ¿Sí? Y los descendientes de Cam, los cananitas, como consecuencia de del pecado de su padre Cam. Ellos son maldecidos, o sea, ellos tienen la herencia, ¿verdad? De esa maldición de Cam. Y se lo establece simbólicamente como el enemigo del pueblo de Dios. ¿Dónde dice esto? Por favor, mire en Génesis capítulo 9, versículo 25. Esta maldición no debe leerse como un acto arbitrario, sino como una anticipación profética del conflicto espiritual y territorial que Israel enfrentaría al entrar a la tierra prometida. En este contexto, Moisés utiliza la figura de Canaán para enseñar a Israel que su conquista no es solo un proyecto militar al azar, sino que es parte del cumplimiento del juicio de Dios sobre las naciones rebeldes y la reivindicación de su pueblo del pacto. Ahí, mi hermano, nosotros entendemos por qué Dios mandaba matar completamente a una nación, ¿sí? Porque uno lee los relatos, ¿verdad? A Saúl, por ejemplo, le mandó matar completamente a los amorreos, creo que era. No recuerdo muy bien. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dijo, yo tengo un mejor plan que el de Dios, ¿verdad? Voy a tener misericordia con algunos y con su rey también. Y voy a agarrar algunas vaquitas de las más lindas que tengan ellos para ofrecer sacrificio al Señor. Y voy a tomar un poquito de oro también para ofrecerlo en el templo de Dios. Siendo que Dios había dicho, maten todo, que no quede nada, ni uno de esa nación. Y por eso Saúl es desechado de su trono, ¿sí? Desechado también su descendencia. ¿Por qué? Porque él no cumple el juicio de Dios sobre las naciones rebeldes. Estos enemigos de Israel realmente, mi hermano, eran sanguinarios. Eran personas que ofendían a Dios en cada respiración. Por eso es que Dios pone un juicio tan duro sobre ellos y manda a sus hijos para cumplir con ese juicio. Pero hubieron momentos en los cuales sus hijos dijeron, vamos a tenerle compasión, ¿verdad? Y por más de que suene lindo, no era la voluntad de Dios. Y luego, por no cumplir, por ser desobedientes con con esos mandatos, esas órdenes de Dios, Israel terminaba sufriendo pérdidas, matanzas terribles por años y cientos de años. En algún momento vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, ahora, Moisés legitima la conquista como obediencia al rumbo de Dios. La entrada a Canaán no es una empresa política ni una ambición territorial, sino una respuesta de fe y obediencia al plan divino establecido desde tiempos antiguos. Al mostrar que Canaán había sido maldecido y que Israel es el heredero legítimo de la bendición por medio de Sem, Moisés presenta la conquista como una continuación natural del rumbo que Dios ha trazado. Juzgar la maldad persistente de las naciones y establecer su reino a través de un pueblo santo que camina bajo su pacto. Así, al conquistar la tierra no es desviarse, sino ser fieles al llamado de Dios. Eso es lo que Moisés está queriendo hacerle entender a Israel en ese tiempo del Éxodo. Veamos un último punto. ¿Qué significado tenía para Israel Babel y las ciudades cananeas? ¿Sí? Así como Dios derribó Babel con un solo acto soberano, también derribará las ciudades hasta el cielo, dice, de Canaán.
Esto vemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Es decir, aquellas ciudades, aquellas naciones que aparentan invencibilidad, ser invencibles por su tamaño, por su poder, por su arrogancia, Moisés le dice a Israel y quiere que entiendan de que del mismo modo que Dios confundió a los constructores de Babel y los dispersó, Él también humillará, ridiculizará a los pueblos cananeos por más fuertes que parezcan. Entonces, este paralelismo que hace Moisés enseña que ninguna fortaleza humana puede prevalecer contra el propósito de Dios cuando Él está con su pueblo. ¿Se entiende, hermano? La derrota de los orgullosos es segura cuando Dios está a favor del humilde. ¿Quién es el humilde en este caso? O deberían serlo, Israel, el pueblo de Dios. ¿Y quiénes representan a los orgullosos? Los cananitas, los enemigos de Dios. Entonces, esta afirmación resume una lección constante en toda la narrativa bíblica. Desde Babel hasta las ciudades cananeas, Dios siempre favorece y da la victoria a los que caminan con Él. Moisés quiere dejar claro que el poder humano, por más imponente que sea, no puede resistir a la voluntad de Dios cuando Él se decide exaltar al que confía en Él. Lo que Moisés le decía era, confíen en Dios y no se preocupen de que las demás naciones sean poderosas, sean más grandes, sean más imponentes, sean más fortificadas. Ustedes deben confiar en Dios y Dios les va a dar la victoria. Moisés quiere dejar claro que el poder humano, por más imponente que sea, no puede resistir a la voluntad de Dios cuando Él decide exaltar al que confía en Él. Israel debía recordar esto al enfrentar enemigos más numerosos o mejor armados que ellos. No dependía de su fuerza, sino de la presencia de Dios que humilla a los soberbios y levanta a los humildes. Mis hermanos, esta verdad sigue vigente hoy para el pueblo de Dios en todo tiempo. ¿Está bien? Ahora, ya vimos la estructura literaria, ya vimos qué significaba para el pueblo de Israel o para un israelita del tiempo del Éxodo. Ahora vamos a ver, mi hermano, qué significa para nosotros. ¿Mm? La aplicación cristocéntrica en el Nuevo Testamento. Recuérdense de que el reino de Dios, inaugurado por Cristo en su primera venida, tiene tres etapas o tres fases. Primero la inauguración, que fue con la primera venida de Cristo. Luego la continuación, que es la era que estamos viviendo, ¿sí? Desde Hechos de los Apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Ese lapso de tiempo es la continuación. Y luego viene la consumación, la tercera fase, que es la segunda venida de Cristo, que viene con juicio, pero también con salvación, como hemos visto. Entonces, enfoquémonos en la inauguración. Jesús es el nuevo Noé, ¿sí? Para nosotros. ¿Qué debemos entender nosotros cuando leemos el relato del diluvio, el relato de la torre de Babel? ¿Mm? Cuando leemos el Éxodo también. Debemos nosotros entender de que Jesús es el nuevo Noé. Así como Noé fue el instrumento de salvación en medio del juicio del diluvio, Jesús es el mediador del nuevo pacto sellado con su sangre, como dice Lucas capítulo 22, versículo 20. Noé salvó a su familia en un arca de madera. Cristo salvó a su pueblo mediante la cruz de madera, cargando sobre sí el juicio de Dios. Su sangre no solo sella un pacto temporal, sino un pacto eterno que garantiza vida, comunión con Dios a todos los que confían en Él. Su cruz es la nueva Tebá, así como el arca
así como la canasta, la cruz es la tebaj, que nos rescata del juicio. Así como Noé entró en el arca para ser salvado de las aguas del juicio, Cristo ofrece en su cruz el único refugio seguro para escapar del juicio eterno. La palabra Tebaj en hebreo evoca una estructura que salva de la muerte, y la cruz, aunque sea instrumento de ejecución, se convierte en vehículo de redención para todos los que confían en él. En ella no solo somos preservados, sino también trasladados a una nueva vida bajo el nuevo pacto. Amén. ¿Qué debemos entender también? La victoria espiritual. Cristo, en la inauguración de su reino, derrotó a los poderes de las tinieblas. Esto vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. En la cruz, Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que también venció a los principados y potestades, despojándolos públicamente y exhibiéndolos como totalmente derrotados. Su muerte, mis hermanos, no fue una aparente derrota, sino que fue una victoria contundente sobre el reino de las tinieblas. Esta victoria espiritual garantiza que ninguna fuerza demoníaca, por más fuerte que sea, por más imponente que sea, por más grandioso que sea, puede separarnos de Dios ni frustrar su plan para su pueblo. Así como Noé fue testigo de la derrota del mundo impío, nosotros somos testigos de la victoria de Cristo, que nos libra del dominio del mal y nos traslada al reino de su luz admirable. Amén. Ahora vayamos a la siguiente fase. Lo que nosotros debemos entender. Vamos a la fase de la continuación, que habla de nuestra era. El bautismo figura del rescate por agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Este es un pasaje clave, mi hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro establece un paralelismo entre el arca de Noé, que salvó a 8 personas mediante el agua, y el bautismo cristiano. Hay un paralelismo, ¿sí?, entre el arca y el bautismo cristiano. Por favor, lea ese pasaje, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Aunque el agua en sí misma no salva, el acto del bautismo representa la respuesta de una conciencia limpia hacia Dios basada en la resurrección de Cristo. Así como Noé fue salvado del juicio por medio del arca, el creyente en Cristo es rescatado del juicio venidero mediante la unión con Cristo simbolizada en el bautismo. Es una señal visible de haber pasado del juicio a la vida, de la condena a la comunión con Dios. ¿Está bien? Así que en nuestra era, eso nosotros entendemos, y por eso el sacramento del bautismo nos remonta, ¿sí?, al juicio y a la salvación que tenemos nosotros por medio de Cristo. También entendemos de que en esta era vivimos en una guerra espiritual. Vivimos en conflicto como Israel en Canaán, ¿eh? Esto vemos en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Es decir, así como Israel tuvo que pelear por su herencia en la tierra prometida, enfrentando a pueblos poderosos, la iglesia de hoy enfrenta una lucha constante contra las fuerzas espirituales de maldad. El apóstol Pablo nos recuerda que no luchamos contra, ¿qué dice? Carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. O sea, nuestra tierra prometida es la vida abundante y santa en Cristo. Y cada día debemos vestirnos de la armadura de Dios, resistiendo en fe, orando en todo tiempo y permaneciendo firmes en la verdad. Este conflicto no es carnal hoy,
sino espiritual. Pero la victoria, mis hermanos, está asegurada si permanecemos fieles a Cristo, nuestro capitán. ¿Está bien? También nosotros entendemos hoy de que seguimos bajo pacto. Estamos llamados a avanzar en fe. Así como Noé caminó por fe en medio del juicio y como Israel fue llamado a confiar en la promesa de Dios para conquistar la tierra, nosotros también estamos en un camino que requiere obediencia y confianza. Cristo es el mediador del nuevo pacto y nos ha asegurado su presencia y su espíritu para guiarnos. Aunque enfrentemos oposición y desafíos, el pacto que tenemos con Dios en Cristo nos impulsa a vivir en santidad, no a retroceder y a avanzar con esperanza en la dirección que Él nos traza para su pueblo. Amén. Último punto para cerrar la clase. Consumación. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros? Lo que pasó en el diluvio y en el éxodo, apuntando hacia lo que va a suceder en el futuro, en las promesas de Cristo. Bueno, habrá un cataclismo final, habrá un juicio, el mundo será juzgado con fuego, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Así como el juicio en tiempos de Noé vino por medio del agua, y donde el Señor dijo en su pacto, ya nunca más juzgaré a la tierra con agua, ¿sí? Al final se va a cumplir eso. El juicio final no va a ser por agua, sino por fuego. Pedro enseña que el juicio final será por fuego. Esta comparación no es casual. El agua purificó el mundo del pecado antiguo, pero el fuego vendrá como juicio total y definitivo. ¿Mm? El agua limpió, ¿sí? Pero el fuego va a purificar. El agua limpió, pero el corazón de Noé y de sus hijos también estaban sujetos al pecado, ¿sí? Debían también luchar contra el pecado. Ahora llegará un momento en el que el fuego purificará, dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 7. Purificará toda la tierra. Eh, y ahí ya no estaremos nosotros sujetos al pecado, ¿sí? Ya no, tendremos que luchar contra el pecado porque todo será purificado. No es solo destrucción, sino el umbral de una nueva creación. Este juicio, que es por fuego, pondrá fin al pecado y a la injusticia y a toda rebelión contra Dios. Para los que están escritos, como lo fue en el diluvio, ¿qué pasó? El Señor envió juicio, pero también envió salvación del juicio para los justos. ¿Qué pasó en el Éxodo? El Señor envió juicio en el Mar Rojo, pero también envió salvación en medio del juicio para su pueblo. Así también en los últimos tiempos, en medio del juicio final, también Dios salvará a todos los que creyeron en Él. De hecho, la Biblia por fe ya nos llama salvos, ya somos salvos, ¿sí? Para los que están en Cristo no será condenación, sino el inicio de una nueva etapa gloriosa, cuando, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará toda justicia. Amén, hermanos. Entonces, para concluir, seguir a Cristo hoy es tomar la dirección correcta. Lo mismo que Moisés le decía al pueblo de Israel en el Éxodo, tomen la decisión correcta, ¿sí? Seguir a Cristo hoy es tomar la decisión correcta, aunque esto implique pasar por un diluvio, pasar por dispersión, pasar por luchas, por pruebas. Seguir la dirección correcta no siempre es el camino de la comodidad, del confort, sino de la obediencia. Es el sendero que tomaron Noé, Abraham,
Moisés y en última instancia Jesús mismo. Así como Noé confió en Dios en medio de la tormenta e Israel fue llamado a conquistar a pesar del miedo, nosotros hoy debemos confiar en el rumbo que Dios ha trazado por medio de Cristo, aunque el trayecto implique renuncia, pruebas y oposición. Esta dirección lleva a la cruz, al conflicto, a la perseverancia. Pero ¿dónde termina? Termina en la corona, en la gloria de la nueva creación donde reinará la justicia y la comunión perfecta con Dios será restaurada para siempre. Amén, hermano. Recuerden que habrá una batalla final. Cristo regresará como Rey de Reyes. ¿eh? Ya no vendrá de manera humilde, sino vendrá de manera gloriosa. ¿m? Y seremos rescatados como Noé y viviremos en la nueva creación, mis hermanos. Así que yo espero que ustedes hayan sido animados, alentados con la lección de hoy. Espero que hayan disfrutado de lo que hoy hablamos, pero también hayan sido edificados. Amén, hermanos.